Mi hermana llamó a mi hijo un error en su baby shower, así que revelé que en realidad es nuestra prima y que ella es la hija secreta del ex de mi mamá, de la que mi papá nunca supo nada. Mi hermana Melissa, de 28 años, y yo, de 31, nunca tuvimos una muy buena relación y principalmente solo asistíamos a los eventos de la otra por guardar las apariencias. Pero en su baby shower reciente, hizo un comentario muy horrible sobre mi hijo y terminé revelando sus secretos y básicamente dije que ni siquiera es familia. Esto es algo que había sabido durante muchos años y finalmente salió a la luz, y ahora las cosas están yendo muy mal para mi familia y me culpan por ello. No creo que sea justo que me culpen, especialmente cuando nunca me defendieron cuando tenían la oportunidad. He estado acostumbrada a sus comentarios sutiles y cosas sobre mi matrimonio durante bastante tiempo, y usualmente los ignoraba porque sabía que solo lo hacía para llamar la atención y no quería darle la satisfacción de obtener una respuesta de mí. Pero recientemente involucró a mi hijo y eso fue la gota que colmó el vaso. Para dar contexto, tengo un hijo de 3 años con mi esposo, pero nos casamos el año pasado y no creo que sea tan problemático o vergonzoso como ella lo hace ver. Creo que tomamos una buena decisión, ya que mi esposo y yo solo habíamos estado juntos durante 6 o 7 meses cuando concebí a mi hijo. No estábamos listos para casarnos en ese momento, así que decidimos tomarnos las cosas con calma y, en lugar de casarnos porque estaba embarazada, decidimos seguir viéndonos y tomar las cosas a nuestro propio ritmo. Las cosas salieron bien porque, incluso después de enterarme del embarazo, seguimos conociéndonos mejor y luego, después de que nació mi hijo, él se mudó con nosotros. Después de haber estado juntos durante bastante tiempo, decidimos casarnos el año pasado. No sé cómo esto es de su incumbencia, pero a ella simplemente le gusta hacer comentarios sobre esto y hacerme parecer una persona moral o poco ética solo porque tuve un hijo fuera del matrimonio. Lo cual es una idea tan anticuada que ni siquiera siento la necesidad de dignificarla con una respuesta. No es que no pudiera haber dicho nada si hubiera querido, porque créanme, si ella tuviera alguna idea de cómo se convirtió en parte de la familia, nunca habría tenido la audacia de hablarme de esa manera. Desafortunadamente, nunca hablé sobre ello porque no quería lastimar a mi mamá. Accidentalmente me enteré de algunas cosas hace un par de años, pero para entonces mis padres eran felices y Melissa había sido parte de nuestra familia durante toda su vida, y mi mamá literalmente se puso de rodillas y me suplicó que no revelara su gran secreto. Así que, por respeto a ella, no dije nada durante mucho tiempo. Pero esta vez, en el baby shower, simplemente no pude contenerme más. Antes de meterme con Melissa y su asunto, siento que tengo que mencionar lo que pasó en el baby shower. Así que, una vez que todos llegaron y estábamos hablando, Melissa se paró muy cerca de mí con un grupo de sus amigas y comenzó a hablar muy fuerte. Les estaba contando cómo había conocido a su esposo durante 3 años antes de casarse con él y esperaron 2 años antes de decidir quedar embarazados. Después de explicarles la línea de tiempo, comenzó a decirles que había planeado su futuro con su esposo muy cuidadosamente porque quería asegurarse de que todo estuviera en orden y no tuvieran ninguna sorpresa, porque lo último que quería era que su primer hijo fuera un error, ya que eso realmente descarrilaría sus planes y no quería terminar como cierta persona. Creo que es fácil entender por qué fue la gota que colmó el vaso para mí, porque antes de esto, al menos tenía la decencia de mantener sus insultos muy suaves y era muy fácil para mí ignorarlos. Pero esta vez no fue así. Esta vez, lo que dijo fue muy desagradable en la implicación de que mi hijo había sido un error que había descarrilado mi vida. No me gustó, además mi esposo y mi hijo estaban justo a mi lado y también habían escuchado todo, lo que me molestó aún más. Así que simplemente estallé y me dirigí a ella directamente y luego le dije que no estaría hablando tanto si supiera su propia historia. Y luego simplemente me metí en ello antes de que mi mamá pudiera detenerme. Francamente, ni siquiera estaba pensando en cómo esto reflejaría a mi mamá, porque durante tantos años, aunque había guardado un secreto para mí misma, ella nunca me había defendido ni le había dicho a Melissa que lo dejara.
Así que simplemente seguí adelante a toda velocidad y así fue como todos se enteraron de que Melissa no es realmente mi hermana, es mi prima y mi mamá la adoptó cuando tenía 6 meses. No creo que los invitados hubieran encontrado esto tan escandaloso si eso hubiera sido lo peor, pero desafortunadamente había más. Mi tía, siendo la madre biológica real de Melissa, estaba bien, pero fue la identidad del padre lo que realmente dejó a la gente impactada. El padre de Melissa, y una gran parte de la razón por la que mi mamá la adoptó, fue el exnovio de mi mamá de la secundaria y el único hombre con el que había salido antes de conocer a mi papá. La cereza del pastel fue el hecho de que mi mamá había manipulado a mi padre para que adoptara a Melissa haciéndole creer que su hermana solo tenía 22 años y no estaba lista para asumir la responsabilidad de ser madre. Así que hizo que pareciera que estaba haciendo algo muy amable y así fue como terminaron adoptando a Melissa. Pero la verdad más oscura era que mi mamá solo quería una excusa para mantenerse en contacto con su ex, y hasta hace un par de años, sé de hecho que ella todavía estaba en contacto con él sobre esto. No quiero entrar en los detalles, pero básicamente mi mamá y su ex rompieron después de la secundaria y luego en la universidad conoció a mi papá y comenzó a salir con él, y después de graduarse se casó con él. Pero supongo que nunca pudieron superarse realmente y, lo suficientemente pronto, su ex se enganchó con su hermana, lo cual es complicado como es. Ni siquiera sé cómo sucedió eso, pero eso no es asunto mío de todos modos. Estuvieron involucrados durante un par de meses y así fue como mi tía terminó embarazada de Melissa, pero no estaba lista para un hijo, así que le pidió a mi mamá que adoptara al bebé. El problema es que mi mamá ya tenía las manos llenas conmigo porque yo tenía 3 años en ese momento, lo cual es bastante joven, y no estaba lista para un segundo hijo, así que fue entonces cuando su ex decidió intervenir. Él le dijo que era su bebé y le pidió que lo hiciera, y finalmente ella cedió. De alguna manera convenció a mi papá para que adoptara a Melissa y así fue como se convirtió en parte de la familia. Obviamente, no recuerdo nada de esto porque, como dije, solo tenía 3 años en ese momento, así que ni siquiera yo tenía idea de que Melissa no era mi hermana biológica. Había sido adoptada. A ambas nos criaron para creer que éramos hermanas biológicas y después de que mi tía muriera en un accidente automovilístico 3 años después de que naciera Melissa, no había nadie que contradijera a nuestros padres. Así que crecimos creyendo que ella era mi hermana hasta que mi mamá accidentalmente dejó su teléfono desbloqueado hace un par de años y terminé leyendo algunos de sus mensajes. En ese momento, no sabía que era su ex, solo sabía que era algún tipo preguntando por Melissa, hablando de cuánto había crecido su hija y tratando de almorzar con mi mamá y también diciéndole que trajera a Melissa con ella porque creía que finalmente era el momento para que ella se enterara de la verdad. Mi mamá no había respondido, pero desplacé hacia arriba y vi que había estado en contacto con este tipo durante un tiempo y me pareció muy sospechoso, así que la confronté al respecto y así fue como salió toda la historia. Mi papá obviamente era consciente del hecho de que Melissa era la hija de la hermana de su esposa, no de su esposa, pero ella había sido muy astuta y excluido el hecho de que también era la hija de su ex. Las 2 hermanas le habían dicho a mi papá que algún tipo al azar con el que había tenido una aventura de una noche era realmente el padre del bebé y eso no levantó ninguna alarma con mi papá, así que estaba felizmente inconsciente de todo hasta que lo mencioné en el baby shower. Esto impactó a Melissa y, para colmo, decidí burlarme de ella sobre cómo había cometido un error aún mayor que mi hijo. Así que probablemente debería mirar primero su propia historia de vida. Fue intencional, no voy a mentir, y sabía que iba a causar muchos problemas para todos en mi familia, pero honestamente no me podría importar menos en este momento. Melissa no está hablando con mis padres y ha rescindido su invitación a la boda. Cuando dejé el baby shower, parecía bastante furiosa y estaba teniendo una rabieta histérica, así que esto no es sorprendente. Sin embargo, realmente no vi venir el divorcio de mis padres, porque aparentemente después del baby shower mi mamá y mi papá tuvieron una gran pelea sobre todo el asunto con su ex, porque, por supuesto,
Él no tenía idea de ese detalle y durante los últimos años, incluso después de haberme enterado, no había dicho una palabra al respecto porque mi mamá me había prometido que no tenía nada con él. Ella incluso me dijo que la única razón por la que le había respondido recientemente era porque él la había estado molestando durante meses sobre Melissa y, siendo ella misma una madre, no creía que fuera correcto seguir ignorándolo. Aparte de eso, me dijo que cualquier sentimiento que hubiera tenido por él al comienzo de su matrimonio se había ido y que ahora todo lo que amaba y valoraba era mi papá, así que por el bien de eso, guardé su secreto. Pero ahora no creo que deba importarme, porque claramente a ellos no les importaba, que es por lo que nunca me defendieron cuando Melissa me insultaba y humillaba en público. Parte de eso es mi culpa también, nunca me defendí, pero eso es solo porque no quería crear ningún drama y avergonzar a mi familia. Sabía que al final del día tratarían de culparme, que es por lo que mi mamá se está esforzando mucho ahora para culparme de todo. Me ha estado enviando mensaje tras mensaje diciéndome que he arruinado todo para ella porque su hija no le habla y su esposo se ha mudado y está exigiendo el divorcio. Todo porque trató de hacer algo bueno por su hermana y está afirmando que mi pequeño arrebato de ego arruinó todo. Créanlo o no, me siento un poco culpable porque es cierto que su vida está prácticamente en ruinas ahora y es solo porque perdí los estribos. Por supuesto, ninguno de mis amigos ni mi esposo cree que haya hecho algo malo, pero aún así siento que necesito una segunda opinión. ¿Hice mal en revelar los secretos de mi mamá y arruinar su vida por enojo? Actualización. Hola, gracias por los comentarios y todo, realmente necesitaba escucharlos porque me había sentido muy culpable por todo lo que estaba pasando con mi mamá, pero ahora no tanto. Ha pasado una semana desde el baby shower y mi hermana aún no le habla a nadie de la familia, pero solo tienen que culparse a sí mismos por eso. Mis padres están molestos conmigo, pero sobre todo mi mamá, porque hace un par de días mi papá finalmente envió los papeles del divorcio. Ha estado viviendo separado desde que pelearon en el baby shower y hasta hace poco no había bloqueado a mi madre, así que siguió enviándome mensajes y diciéndome que me culpaba por todo, que había arruinado su vida. No sé qué esperaba que hiciera, no es como si pudiera retractarme de todo lo que había dicho en el baby shower y de repente la gente comenzara a fingir que todo estaba normal. Culparme solo fue una pérdida de tiempo para ella, pero supongo que solo necesitaba un lugar para desahogarse, así que siguió acusándome de arruinar todo para ella de todos modos. Me había sentido mal y un poco confundida, así que no había podido bloquearla, pero luego, después de leer los comentarios aquí y después de hablar con todos los que me aman, me di cuenta de que estaba haciendo lo correcto. No tenía ninguna razón para guardar sus secretos, especialmente cuando ella nunca me defendió, así que podía estar tan enojada como quisiera, apenas me hace diferencia ahora. He terminado de cubrirla y ya no me importa lo que pase con la familia. Nunca me han apoyado en nada y ya he terminado. A partir de ahora, solo me voy a enfocar en mi familia, mi esposo y mi hijo, y eso es todo. Actualización 2. Así que ha pasado una semana desde el baby shower y mi papá finalmente se puso en contacto conmigo hoy. Hasta hace poco, no me había hablado directamente. Pero sabía que también me culpaba por todo lo que estaba saliendo mal gracias a un montón de sus familiares que me habían enviado mensajes de texto para hacerme saber que se sentían muy decepcionados por mi comportamiento y no creían que yo fuera el tipo de persona que cubriría a mi mamá, especialmente sobre algo tan serio, así que sabía que también había estado hablando mal de mí, aunque no me lo había dicho directamente como lo había hecho mi mamá. Es por eso que cuando se puso en contacto conmigo, no tenía ningún interés en hablar con él, pero siguió llamándome desde otros números cuando bloqueé su número y después de un tiempo me vi obligada a contestar la llamada, ya que sabía que no iba a dejar pasar esto. Cuando respondí, me dijo que después de todo lo que había hecho, lo menos que podía hacer era responder a sus llamadas telefónicas y ser civilizado con él. Dijo que no esperaba una disculpa de mí porque, después de todo, soy la hija de mi mamá, pero aún esperaba que le permitiera ver a su nieto y, en circunstancias normales, podría haber estado de acuerdo con eso solo por el bien de ello,
Pero fue tan desagradable que instantáneamente le dije que no iba a dejar que mi hijo viera a nadie de esta familia porque todos eran simplemente cobardes y estúpidos. Durante tanto tiempo nunca les había gustado y ahora esperaban que fuera la hija perfecta para ellos. No había posibilidad de que eso sucediera y le dije que no quería tener nada que ver con él nunca más. Antes de que tuviera la oportunidad de discutir conmigo, simplemente colgué el teléfono rápidamente, pero cuando llegué a casa vi que mi papá estaba allí esperándome. Había recogido a mi hijo de la casa de mi suegra, ya que ella es la que cuida de él mientras mi esposo y yo estamos en el trabajo, así que, como mi hijo estaba conmigo, no quería meterme en ninguna situación dramática o, peor aún, en una pelea con mi papá, porque mi hijo obviamente no tiene idea de todo el drama que ocurre a sus espaldas. Todavía ama a sus abuelos y estaba muy feliz de ver a su abuelo después de mucho tiempo. Literalmente corrió hacia él y mi papá lo levantó y jugaron un rato. Estábamos parados afuera de mi casa, ya que no tenía idea de qué hacer. Era una situación bastante incómoda porque yo misma no tenía ningún interés en hablar con mi padre o interactuar con él de ninguna manera, pero estaba claro que mi hijo no sentía lo mismo de todos modos. Después de un par de minutos, desbloqueé las puertas de la casa y le pedí a mi hijo que entrara y se refrescara, solo para tener una excusa para hablar con mi papá en privado. Después de que mi hijo se fue, le dije a mi papá que mi hijo estaba jugando bien porque solo era un niño y no tenía idea de lo que estaba pasando con la familia, pero yo no soy un niño y todos en la familia realmente me han lastimado, así que ahora no quiero interactuar con nadie y le pedí que se fuera. Se enojó mucho y me dijo que este comportamiento no tenía sentido para él porque, en lo que a él respecta, él era el hombre que había sido más traicionado, no solo por su esposa sino también por mí, así que lo menos que podía hacer era al menos fingir ser apologético, incluso si no me sentía así en la vida real. Pero la forma en que estaba actuando, como si no tuviera nada de qué arrepentirme, lo hacía cuestionarse si él y mi madre me habían criado correctamente. Le dije muy claramente que si se sentía traicionado, así es como me había sentido durante los últimos años, así que mi comportamiento ahora era solo una culminación de esos sentimientos y, si no lo aprobaba, qué pena, porque había aprendido a comportarme de esta manera de mis padres. A lo largo de los últimos años, habían ignorado muy expertamente a Melissa humillándome cada vez que tenía la oportunidad y nadie tenía la audacia de decirle nada, pero ahora, de repente, solo porque he revelado algunos secretos de la familia, soy la villana. Por cierto, esta es una familia que nunca se ha preocupado mucho por mí, así que ¿por qué exactamente se supone que debo preocuparme por ellos? Obviamente, mi papá no tenía una respuesta a estas preguntas. Estaba desconcertado y seguía hablando. Le expliqué exactamente cuán molesta estaba cuando Melissa hizo ese comentario sobre mi hijo en el baby shower, llamándolo un error, y ni siquiera entonces nadie me defendió a mí ni a mi hijo, así que ahora todo el acto que estaba haciendo de realmente amar a su nieto, le dije que solo lo guardara para alguien que creyera en ello. No dudaba que mis padres amaban a mi hijo, todos lo hacen porque es solo un niño y es fácil amarlo, pero al final del día, sabía que el hijo de la niña dorada probablemente significaría más para ellos de lo que mi hijo significaría después de que naciera. Además, si el padre ni siquiera podía defenderse o al menos decir algo cuando su querido nieto era referido como un error, entonces no creo que tuviera ningún negocio sobrepasando mis límites y viniendo a visitar a su nieto cuando había dejado muy claro que no lo aprobaba. Ahora eso es todo lo que tenía que decir y no parecía tener nada que decir en respuesta o en defensa, así que simplemente caminé hacia la puerta y la cerré. Pensé que podría intentar entrar y ver a mi hijo de nuevo, pero no lo hizo y, un par de minutos después, cuando miré por la ventana, se había ido. Más tarde, cuando mi esposo regresó a casa, le conté todo sobre mi interacción con mi papá y me dijo que esto había estado ocurriendo durante mucho tiempo. Mis padres realmente les gusta pretender que han sido lastimados en la situación, pero en realidad soy yo quien ha sido lastimada día tras día y nunca les ha importado.
Toda esta expectativa de mí de que siempre debería ser una buena hija y poner a mi familia antes que mí misma cada vez había sido inculcada en mi subconsciente, pero ahora estoy saliendo de eso. Ya he tratado con mi padre y le he dejado claro que no estoy interesada en hablar con él nunca más y, si mi mamá se pone en contacto conmigo de nuevo, escuchará lo mismo. Aunque por ahora creo que se está manteniendo alejada de mí, probablemente porque está ocupada con el divorcio y todo en este momento. Actualización 3. Ha pasado casi un mes desde la última vez que hablé con alguien de mi familia y eso fue con mi papá. Más o menos le dije que se fuera en mi última actualización y desde entonces ha tenido el buen sentido de mantenerse alejado de mí. Melissa y yo obviamente no hemos tenido contacto desde el día del baby shower y no creo que ninguno de nosotros esté peor por ello. Después de haber bloqueado a mi mamá, se mantuvo alejada de mí también, pero luego, hace un par de días, comencé a recibir mensajes de algunas cuentas anónimas en Facebook y todos ellos eran realmente odiosos, diciéndome que soy un ser humano horrible, absolutamente inútil y cosas así. Al principio fue un poco desconcertante y pensé que era alguien que me estaba haciendo una broma, pero sé que ninguno de mis amigos tiene un sentido del humor tan terrible. Al principio ni siquiera se me ocurrió que podría haber sido mi mamá porque parecía una posibilidad muy descabellada, pero ahora no creo que sea tan descabellada porque anoche mi esposo me dijo que había estado recibiendo mensajes como ese todo el día de las mismas cuentas. La trampa es que él no había estado recibiendo esos mismos mensajes, nadie lo estaba insultando, pero básicamente le estaban diciendo cosas terribles sobre mí. De hecho, mi mamá había subido un poco más y le había estado diciendo a mi esposo que soy una infiel, que ando por ahí y cosas por el estilo. Obviamente, nada de eso es cierto, solo lo decía para meternos en la piel, pero tan pronto como nos dimos cuenta de que podría haber sido mi mamá, simplemente comenzamos a pensar en todo el asunto como algo realmente patético y me hace sentir avergonzada de estar siquiera asociada con esta mujer. Esta es mi mamá de quien estamos hablando, tiene 50 años, por el amor de Dios, y esta no es el tipo de cosa con la que debería estar lidiando ahora ¿y para qué? Solo porque me odia por revelar sus secretos. Es solo triste y patético y realmente demuestra que no hice nada malo al contarle a todos su realidad. Ni siquiera entiendo qué espera obtener de esto. Solo está siendo odiosa sin razón y esto es una pérdida de su tiempo y energía. Si queremos, podemos reportarla y ponerle fin a esto, pero honestamente eso sería una pérdida de nuestro tiempo y energía porque realmente no nos importa. Esto habla mal de ella. No tiene nada que ver con nosotros. Puedo decir que ha tomado todo lo que ha estado sucediendo realmente mal porque esta es alguna mierda juvenil que está haciendo y desearía poder decir que estoy molesta con ella o enojada por esto, pero solo me siento mal por ella porque no puedo creer que esta es en lo que se ha convertido mi mamá ahora. Actualización 4. Hola, así que ha pasado un par de meses desde mi última actualización y hoy me enteré por una tía mía de que mis padres finalizaron su divorcio la semana pasada. Estaba asistiendo a una fiesta de compromiso y este fue uno de los primeros eventos familiares a los que había asistido desde el baby shower, así que estaba un poco escéptica de ir porque pensé que podría ver a mis padres allí o, peor aún, podría ver a Melissa, pero tenía que asistir. No podía simplemente saltármelo como cada claro. Aquí tienes la continuación y finalización de la edición, otro evento durante los últimos meses porque es mi prima quien se comprometió y ella y yo somos bastante cercanas, así que insistió en que pasara por allí y acepté hacerlo. Cuando mi tía me dijo que ninguno de mis padres asistiría y que Melissa ya había rechazado la invitación, decidí quedarme más tiempo y ella terminó contándome muchas cosas sobre mi familia. No he estado en contacto con ellos durante mucho tiempo, así que no tenía idea de que el divorcio ya se había finalizado. Me siento un poco mal por ellos, pero sabía que esto iba a suceder después de mi última actualización, donde mi mamá había estado enviándonos mensajes anónimos en Facebook para molestarnos. Simplemente la ignoramos durante un par de semanas y se detuvo por sí misma. Mi papá intentó ponerse en contacto conmigo un par de veces diciéndome que realmente quería ver a su nieto, pero no respondí.
No tenía nada que decirles a estas personas, así que simplemente los he sacado de mi vida por completo. Mi tía me dijo que no ha hablado con mi mamá en mucho tiempo y, como es de la familia de mi papá, no sabe realmente en qué anda mi mamá, pero sabe que mi papá realmente extraña a mi hijo y, más que a mí, extraña a su nieto. Me sentí un poco mal por eso, así que siento que podría dejarlo venir a ver a mi hijo en unos días, no porque quiera arreglar las cosas con él, sino porque sé que mi hijo extraña a su abuelo. De todos sus abuelos, él se llevaba mejor con su abuelo y ha estado preguntando mucho por él. Supongo que puedo dejar de lado mi enojo por su bien ahora, al menos. Actualización 5. Han pasado unos meses desde mi última actualización y las cosas han estado bastante tranquilas. Mi papá ha venido a ver a mi hijo un par de veces y, aunque nuestra relación sigue siendo tensa, he decidido dejar de lado mis sentimientos por el bien de mi hijo. Mi mamá, por otro lado, ha estado notablemente ausente. No ha intentado contactarme ni a mí ni a mi esposo, lo cual es un alivio. Melissa tampoco ha intentado ponerse en contacto, y aunque sé que las cosas entre nosotras nunca serán las mismas, he encontrado paz en mi decisión de alejarme de toda la toxicidad. Mi esposo y yo hemos estado más unidos que nunca, y nuestro hijo está creciendo feliz y saludable, rodeado de amor y apoyo. Aunque la situación con mi familia ha sido difícil, he aprendido a valorar a las personas que realmente me importan y a dejar atrás el pasado. La vida sigue adelante y estoy agradecida por las bendiciones que tengo en mi vida.